Además, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendéis y recibéis y oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a dar gracias a Dios una vez más en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que hemos leído, Señor, que hemos escuchado. Te pedimos, Señor, te rogamos de la manera más atenta, Señor, que tú puedas, Señor, hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que sean edificados nuestros cuerpos, nuestras almas, Señor, a través de esta palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo dice entonces: así que, hermanos míos amados, vamos a estudiar un poco esta mañana cuál es la importancia o por qué, cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo se refiere a los hermanos, y cuando se refiere a ellos se refiere con esta expresión de hermanos amados. Okay. El Señor Jesús dijo en una ocasión, cuando su madre y sus hermanos venían a buscarle, le dijeron a él: tu madre y tus hermanos están acá afuera y te buscan. Y el Señor Jesús se levanta y dice: mi madre y mis hermanos, dice, son estos, mirando a los que estaban, y dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mandamiento es que todos seamos hermanos. Y él dice en Juan 17: Señor, guárdalos para que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Lo que quiere decir es que el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, es uno, y no debe haber distinción entre los hermanos. Por eso decía al comienzo, uno es el que lidera, uno es el que dirige, uno es el que hace una función, pero al final todos somos hermanos. ¿Se acuerda la parábola del amo y los jornaleros? De que unos salieron a la primera hora de la mañana, y luego uno a la tercera hora, y luego uno a la novena, y luego uno a la 11ª hora, cuando solo le faltaba 1 hora al día. Y al final el padre de familia viene y les pagó a todos por igual. ¿Por qué el Señor les paga a todos por igual en la parábola? Porque en el Señor todos recibimos el mismo premio. Entonces el apóstol Pablo dice: hermanos míos y amados. Y esta palabra amados lo que quiere decir es, amados, ¿usted ha escuchado la palabra ágape? Ok, bueno, ágape sería en griego la palabra, lo cual significa un amor fraternal, lo cual significa un amor que se preocupa y tiene ese interés por la otra persona. ¿Okay? Dice: hermanos míos y amados. El Señor Jesús en Mateo 12:46 es cuando dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. El escritor da a entender que la gente son aquellos que no son sanguíneos, que no son hermanos biológicos. Pero dice: y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, el que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces el concepto del cual el apóstol Pablo habla cuando dice: así que hermanos amados, es un concepto que él conoce de Jesús. Los hermanos son aquellos que hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice amados y deseados, vamos a buscar 1 Tesalonicenses 2:8, por favor.
en el cual el apóstol Pablo dice, con ese mismo amor de agapeto o agapetoi, dice el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy agapetoi, muy amados. Entonces, agapetoi significa un amor que está dispuesto a entregar, si es posible, la vida. O sea, un amor incondicional. Y el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses y les dice, si hubiera sido por nosotros, no solamente le hubiéramos entregado el evangelio, sino también le hubiera entregado nuestras vidas. Porque ustedes han llegado a ser para nosotros muy amados, muy agapetoi. ¿Qué quiere decir? Que el amor hacia ustedes es un amor incondicional. Y por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses, que es una carta muy personal hacia la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos que había trabajado con el apóstol Pablo, que había ayudado para que otras misiones se llevaran a cabo. Era una iglesia que daba para la obra de Dios. Escuche bien, para la obra de Dios, ¿ok? Porque muchas veces se agarra esta carta y dicen, miren, los filipenses eran dadivosos y ellos sí que daban y amaban a Dios. Si usted ama a Dios, usted tiene que dar. Claro, el dar es un fruto de nuestro amor a Dios. Pero damos ¿a quién? Ayer hablamos con los hermanos, ¿verdad? E incluso traíamos esta comparación de lo que hay hoy en día, de estas grandes cadenas, ¿verdad? De hospitales o de gente que ayuda y que da beneficencia a los niños o a las personas que necesitan. Pero muchas veces detrás de eso también hay personas que se están lucrando, que están beneficiándose de ese dinero. Eso también pasa en el cuerpo del Señor hoy en día, tristemente. Usamos a los filipenses, o se usa a los filipenses como una iglesia dadivosa, una iglesia que daba, que estaba ahí pendiente. Y entonces dicen, bueno, entonces si tú amas a Dios tienes que dar. No, ellos daban para la obra de Dios. Y muchas veces se confunde hoy en día ese concepto. Y decimos, damos para Dios, pero realmente no le estamos dando a Dios, le estamos dando al hombre. Y eso está mal. No se debe de seguir propagando lo que está mal. Hermanos, si usted quiere dar para la obra de Dios, dé para la obra de Dios, pero asegúrese que se está ocupando en la obra de Dios. No venga y lo dé a ciegas a un hombre y que él lo administre, porque dice la palabra del Señor que el dinero corrompe, ciega el entendimiento, y entonces no va a poder hacer un juicio correcto a la persona. Dice que esta iglesia de Filipenses, de Filipos, era muy dadivosa y daba para la obra de Dios. Pero no vemos al apóstol Pablo beneficiándose de ese dinero, de esas dádivas. No, esas dádivas eran para donde estaba la necesidad. ¿Por qué se llevaba a Jerusalén las dádivas? Porque en Jerusalén estaban los más necesitados, los más vulnerables. Al templo iban las viudas, los huérfanos, los ancianos, la gente que no tenía sostén. Iba y tomaba de allí, llevaba y podía comer y se podía beneficiar de esa ayuda que los hermanos daban. Por eso cuando el apóstol Pablo se refiere a ellos, se refiere con un amor fraternal, un amor ágape, un amor incondicional. Y dice el apóstol Pablo, ustedes nos han llegado a ser nosotros muy amados, porque son gente que se interesa de la necesidad de los demás, porque son gente que trabaja en la obra y que se esfuerza por dar lo mejor. Entonces dice, ¿cuál es, dice, nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo, hermanos amados míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el mandamiento, la exhortación a la iglesia de Filipos es que ellos permanezcan firmes. ¿Por qué firmes? El apóstol Pablo toma esta comparación y esta analogía como de un soldado, cuando el soldado está firme y no deja que el enemigo pase por él. Esta palabra firmes quiere decir una persona
que está dispuesta, una persona que está preparada, que está lista y que no permite que el enemigo pase y atraviese. Esta palabra firmeza, cuando el apóstol Pablo lo explica, lo enseña, se está refiriendo a alguien que no se deja doblegar. Hermanos, muchas veces yo he hablado con gente y me dicen, es que es difícil servir al Señor. Como mi esposa decía hace un momento, no es que sea difícil servir al Señor. No es que cueste, hay gente que le cuesta. ¿Por qué usted cree que a la gente le cuesta servir al Señor? Porque hay algo que ellos no han dejado. El apóstol Pablo dice, yo ya no vivo, dice él, Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, entonces lo que yo hago, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces no soy yo. Nuestra vida, cuando la entregamos a Dios, ya no tenemos de qué preocuparnos. De verdad, usted entrega su vida completamente a Dios y no se tiene que preocupar de nada. No se tiene que cuidar. ¿De qué usted cree que me cuido cuando yo salgo a la calle? Me cuido de que no me pase un accidente, claro. Me cuido de no meterme en algún problema, en alguna situación. Pero en cuanto a vivir mi vida delante de Dios, yo no tengo que cuidarme de nada. Dice Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra tales cosas, dice, no hay ley. Claro, porque si usted ama, si usted tiene el fruto del Espíritu, no se va a cuidar de hacer daño a nadie. Si usted tiene paz, no va a andar afligido, no va a andar preocupado, no va a andar estresado. Fíjese que muchas veces las personas vivimos así por malas decisiones que tomamos. Porque vivimos así muchas veces porque no nos damos cuenta, porque no tenemos cuidado. Esta semana yo experimenté algo que me puso un momento o un par de horas en aprietos porque perdí la billetera. Yo recuerdo, ¿okay?, que la puse en un lugar, pero luego llegaron otras personas a ese lugar y lo que yo pienso es que alguien la tomó y se la llevó. Eso es lo que yo pienso. Ahora, puedo estar equivocado y puede ser que lo haya puesto en otro lado y no me acuerdo. Acuérdense que con como dice el hermano, 95 ya llegan los achaques, la pérdida de memoria y la pérdida de vista y todo eso. Puede ser que esté en un lugar, pero lo que yo me refiero es que quizás esa preocupación o esa congoja o esa aflicción vino por algo, por estar apurado, por no poner las cosas donde deben. Solamente un ejemplo. Muchas veces nosotros nos afligimos por cosas que nosotros mismos provocamos. Pero en el Señor, nosotros no debemos vivir preocupados. No debemos vivir pendientes. ¿Cómo voy a vivir mi vida yo? ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra del Señor en nosotros, si tenemos la palabra del Señor morando en nosotros, como dice la palabra del Señor, usted va a vivir una vida plena. Va a poder salir con su familia, va a poder disfrutar, va a poder ir de vacaciones, va a poder caminar por la calle libremente. Usted no tiene que estar preocupado, hermano. Si usted un día no puede venir al servicio porque se enfermó o porque tuvo un atraso o por cualquier cosa, usted no tiene que preocuparse, porque su costumbre no es faltar al servicio. Es una situación que se le salió de control. No se tiene por qué preocupar. No tiene por qué decir, ya no fui. Hay gente que si no va al servicio, se queda afligido y se queda, no sé, yo entiendo que, como dice mi hija, hace falta oír la palabra de Dios. Pero también podemos en casa estudiar la palabra de Dios. Y podemos en casa también tomar la Biblia y adorar a Dios también. Hermano, cuando vivimos una vida delante de Dios, usted vive libre. Y el apóstol Pablo dice, hermano, estad firmes. Estad firmes. También Hebreos dice, no deje de congregarse. Pero es que si usted usted llega a faltar un día al servicio, no es su costumbre. Ahora, si usted lo hace una costumbre, entonces está en un problema. Porque entonces va a empezar a vivir una religión. Hay mucha gente que conoce la Escritura, que conoce lo que la Escritura dice.
Y aún así no busca un lugar donde congregarse para tener comunión los hermanos. No busca un lugar donde edificar su vida. ¿Usted cree que a mí no me edifica verle cada vez que nos reunimos? Sí, eso me alienta a mí, me ayuda a mí, me anima a mí. Y me da gozo en el Señor de que usted está buscando de Dios. Y espero yo también poder impartir lo mismo con usted. Hoy en día hace falta gente que busque a Dios de verdad. Hay mucha gente que va a la iglesia porque es una religión, porque está acostumbrado. Nosotros no enseñamos a que usted venga aquí porque es una costumbre. El día que se vuelve una costumbre, hermano, mejor ese día busque otra cosa en que emplear su tiempo. Porque no venimos acá, no nos reunimos porque queremos, porque es una costumbre, porque no tengo a dónde ir. No, venga acá porque usted quiere buscar de Dios, porque quiere ser edificado, porque quiere que la palabra edifique su vida. El apóstol Pablo nos hace un llamamiento, no solamente a la iglesia de Filipenses, a los Filipos, sino a nosotros, a estar firmes. Firmes. ¿Qué es firmes? Estar parado, estar derechito, estar pendiente, estar listo, estar dispuesto. Eso significa estar firmes. El apóstol Pablo le dice, estar firmes en el Señor. Amados, dice. Y luego hace un ruego y le pide a la hermana Evodia y a Sintique o a Sintique, como sería, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Las personas que estudian la Biblia, la palabra de Dios, han llegado a una conclusión y piensan que estas hermanas tenían como una disensión, como un problemilla ahí, como algo en lo que no se ponían de acuerdo. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, de cierto se escucha que hay disensión entre vosotros. Y el apóstol Pablo dice, y eso es bueno, dice, porque de esa manera se van a manifestar, dice, los que deben de ser. O sea que las disensiones en el cuerpo de Cristo aún son necesarias. Porque si yo no estoy de acuerdo en algo, pero usted está en desacuerdo conmigo en algo, bueno, vamos a tener un desacuerdo. Pues ese desacuerdo hay que arreglarlo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo ruego a estas personas que sean de un mismo sentir, que se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo importante al final del día? Si usted no está de acuerdo porque mi camisa es de rayitas, ¿verdad? Y a usted le gusta plain, le gusta que no tenga rayitas, pues vamos a ver que al final, ¿qué es lo importante? La camisa no es lo importante. Lo importante es que usted y yo estemos de acuerdo en un sentir en el Señor. Y el apóstol Pablo dice, ruego, suplico de la manera más atenta. Les amonesto, les pido por favor que sean en el mismo sentir. Porque es importante que en el cuerpo de Cristo haya armonía. Que sean en el mismo sentir en el Señor, dice. Y luego dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Este compañero fiel es esta persona de nombre Epafrodito, que como en el capítulo 3 habla el apóstol Pablo de Epafrodito, cuando él dice que estuvo a punto de morir. Entonces, con él ciertamente envía la carta. Y cuando envía la carta, le dice a él en la misma carta, te ruego a ti también. Déjame ver, esa escritura está en Filipenses 2, en el capítulo 2 de Filipenses, y dice en el verso 19, cuando él dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y entonces dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este Epafrodito es a la persona a la que el apóstol Pablo le ruega en el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Está hablando un testimonio de Evodia, de Sintique, que son personas que han trabajado
que son mujeres que han trabajado y que ahora tienen, parece que una disensión entre ellas. Y les dice el apóstol Pablo a Epafrodito que las ayude porque ellas han trabajado y han combatido juntamente con el apóstol Pablo en el evangelio. El mandamiento en la escritura es de que si un hermano está atribulado o está cansado o está acongojado, que no se le deje tirado. No. Gálatas 6 dice, si alguno dice, fuere sorprendido en una falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérense a ustedes mismos, dice, no sea que también puedan estar en el mismo lugar. Entonces el mandamiento es que si alguien tiene una disensión, tiene una, no sé, una tribulación o algo, no se le deje tirado. Que se levante, que se le ayude. Y el apóstol Pablo vemos cómo a través de esta carta, aunque él no está presente, le dice a Epafrodito, le dice, ayuda a estas mujeres. Porque estas han sido colaboradoras, han trabajado en el evangelio. Han estado ahí y han luchado conmigo. Dice, ayúdales también a estas, porque son dignas de que no se les deje ahí tirada, sino ayúdales para que ellas sean el mismo sentir en el Señor. Y también menciona a otra persona. Menciona a Clemente y dice también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hoy en día no dirían colaboradores, hoy en día dirían a los consiervos dirían, o a los siervos, a lo cual es lo mismo, porque en el Señor todos somos siervos del Señor, y consiervo es aquel que hace lo mismo que yo. Pero el apóstol Pablo dice a estos colaboradores. El apóstol Pablo no los trata como inferiores a él. Los trata como igual. Los trata como semejante. Y vemos que la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia en el primer siglo, no habían los grandes, no habían los poderosos, ni siquiera, hermanos, los apóstoles se les trata como a superiores. No, ellos eran los que ministraban la palabra y eran las personas que estaban al frente de la obra. Pero al final del día, hermanos, todos ellos trataban igual. Hay una igualdad en la iglesia primitiva. Y el mandamiento era que todos se trataran igual, que todos fueran igual. Y el apóstol Pablo le dice en esta carta a Epafrodito que hay otros colaboradores que han trabajado y que han caminado y han estado juntamente con él. Entonces dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo importante de trabajar, lo importante de servir, no es el título, hermanos, no es el cargo, no es los honores o la gloria que tú puedas recibir, sino lo importante es que tu nombre y mi nombre esté en el libro de la vida. En una ocasión el Señor les mandó a sus discípulos que fueran a predicar y les dio autoridad. Y cuando ellos regresaron contentos, decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y le dice Jesús, no se alegren tanto por eso. Alégrense, regocíjense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí es donde usted y yo queremos llegar. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que así como dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y el apóstol Pablo habla de estas personas que han trabajado y han combatido con él. Y dice, los nombres de tales personas están escritos en el libro de la vida. El objetivo principal, hermanos, es que nuestro nombre esté escrito allá. Como dice aquel canto, cuando allá se pase lista, que yo felizmente responda a mi nombre, porque se pasará lista. Bueno, dice que los nombres se van a buscar en el libro de las obras y también en el libro de la vida. Y tenemos que tener cuidado que nuestro nombre esté allí. Nuestro nombre está escrito allí y nosotros debemos de permanecer allí. Dice el apóstol Pablo entonces, regocijaos en el Señor siempre. Escuche, siempre.
Otra vez os digo, regocijaos. Aunque haya tribulación, hermanos, aunque haya decadencia, aunque haya luchas, hermano, regocíjese en el Señor. Esta mañana le decía a mi niña, le decía, todos en esta vida vamos a pasar, todos, no crea que porque es un gran empresario o un gran banquero o un gran millonario no va a pasar, no, todos vamos a pasar, todos. El Salmo dice, nuestra vida es como la flor del campo. El apóstol Pedro también dice, nuestra vida es como la hierba se seca, la hierba muere, nosotros también, todos vamos a pasar en esta vida. Entonces, aun cuando perdemos a un ser querido, aun cuando nuestro familiar parte de este mundo, sabemos que eso es temporal también. Sabemos que en el Señor nosotros no morimos. En el Señor nosotros estamos dispuestos, porque va a llegar un momento en el que cuando el Señor venga y escuchen la voz, los que están en los sepulcros, dice, van a resucitar, vamos a levantarnos los que estuviéramos muertos. Unos dice para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Entonces, aún en el Señor, hermanos, cuando perdemos a un familiar, nos tenemos que regocijar, porque sabemos que nosotros vamos por el mismo camino. Un día también nosotros pasaremos de esta vida. ¿Qué es lo importante? Que su nombre está escrito en el libro de la vida juntamente con el mío. En aquel día, cuando estemos con el Señor, no va a haber pastor, no va a haber ministro, no va a haber anciano, no va a haber tantos títulos que hoy en día hay. No va a haber. ¿Sabe qué va a haber? Una igualdad. Y el Señor será uno y su pueblo será uno. Yo no sé dónde van a estar aquella gente que hoy en día se mantiene peleando entre ellos. Mire, yo soy una persona que peleo, pero yo peleo porque no se predica la verdad. Yo peleo porque no se enseña la verdad. Y yo sí, sino la Biblia le llama a aquellas personas que no predican la verdad amadores de sí mismos, amadores de su vientre. El apóstol Pablo en muchas ocasiones le llama perros, aquellas personas que realmente están comiendo y están acabando con el pueblo. Por eso yo sí peleo. Yo peleo porque se predica la sana doctrina, porque mucha gente no lo está haciendo. Y eso, como dice el apóstol Pablo, no debemos de ver la injusticia y quedarnos tranquilos. No. Pero yo no estoy peleando con los hermanos. Pero hay mucha gente que sí está disgustada y está enojada con nosotros. ¿Pero por qué está disgustada? Porque la verdad no se vende. La verdad se predica gratuitamente. La verdad se entrega tal y como nos las dieron. Dice, de gracia recibiste, bueno, da de gracia también. Hoy en día yo no estoy de acuerdo con la gente, ni con la gente que roba en las iglesias, ni con la gente que roba en las redes sociales, porque también ahí roban. Le venden los videos, le venden los mensajes, le piden ofrenda, le piden donaciones. ¿Para qué? Porque no quieren trabajar. No, el apóstol Pablo dice, ¿alguien quiere comer? Que vaya a trabajar. Sí, no diga que su servicio en Dios es digno de una remuneración, no, porque entonces ya no es un pastor, es un asalariado. Y esa es la diferencia que mucha gente no entiende. Pastor no es aquel que cobra por predicar. Pastor es aquel que lo hace gratuitamente. Y aquel que da de lo que ya le dieron. Y aquel que da su vida por las ovejas. El otro es un asalariado. Es un asalariado. Juan 10 dice, ¿verdad? Cuando habla del ladrón, el que viene, el salteador, el que se roba las ovejas, dice que el buen pastor se queda en la puerta y da su vida por las ovejas. Y los demás, ¿qué hacen? Bien, ven al lobo y salen corriendo. ¿Por qué? Porque son asalariados. Entonces, dice el apóstol Pablo, que por nada dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza, vuestra manera de dar, de vivir, de ser generosos, que sea conocida por todos los hombres. Y dice, el Señor está cerca. Hay gente que piensa que el Señor no va a venir. Hay gente que piensa que el Señor ya tardó y ya no va a venir. Estos ignoran, como dice el apóstol Pedro,
que los cielos fueron creados en un tiempo y en un tiempo también van a pasar. El Señor va a venir. Yo no le voy a dar fecha cuando el Señor va a venir. Pero ¿sabe qué? A usted y a mí no nos debería de preocupar cuando el Señor va a venir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo todos los días vivimos una vida esperando al Señor. ¿Cómo vivimos una vida esperando al Señor? En santidad. ¿Cómo en santidad? Apartándonos del pecado. Todos los días tiene que luchar, hermano. Luche todos los días. Si hay algo que usted tiene que levantarse y pedir a Dios todos los días que le ayude, hágalo. Porque todos batallamos con algo. Pero vive una vida en santidad. Porque el Señor va a venir. Cuando el Señor venga y no lo encuentre preparado, se va a quedar. Nos vamos a quedar como aquellas 5 vírgenes que no estaban preparadas. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Las 10 vírgenes se durmieron. Las 10 vírgenes fueron a recibir al novio, al esposo. Pero solamente 5 de ellas estaban preparadas. Usted y yo, hermano, tenemos que estar preparados en todo tiempo. Y duerma tranquilo. Como dice Salmos 4:8. Acuéstate en paz, duerme en paz, porque Dios te va a sustentar. No te preocupes de que te vas a levantar a medianoche y el Señor ya vino y no te fuiste. No. Porque si tú vives una vida en santidad delante de Dios, si te olvidaste de orar antes de dormir, ¿tu vida está en las manos de Dios? Si te olvidaste de dar gracias a Dios cuando ibas a comer, tu vida está en las manos de Dios. Ahora, que no se vuelva una costumbre. Pero mientras nuestra vida está confiada en Dios, ¿cuándo el Señor va a venir? No sé cuándo el Señor va a venir. Pero no estemos afligidos porque el Señor no viene. Porque el Señor no viene. Hey, hay que orar y hay que velar, perseverar en Dios. Pero saber que el Señor está cerca en todo tiempo. Usted y yo debemos estar preparados todo el tiempo. Porque cuando nuestro Señor venga, nos va a llamar y vamos a ir con Él. Esa es la esperanza. Esa es la promesa. Entonces dice el apóstol Pablo, por nada estáis afanosos. Afán, eso que tanto nos mata a nosotros y tanto nos mata más que la inflación, el afán muchas veces. Estamos preocupados, estamos atribulados, estamos, no sé, ansiosos. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. No sean, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Usted se acuerda de la parábola o de aquel hombre que dijo, alma mía, dijo, muchos bienes tienes para muchos años? Dijo, come, bebe, regocíjate, porque tienes muchos bienes. Y en la parábola dice, Dios le habla y le dice, necio, dice, esta noche van a pedir tu alma, dice. Y lo que tú has provisto, lo que has alcanzado, almacenado, ¿para quién va a ser? Y luego el Señor dice, la vida del hombre, dice, no se afanen por lo que van a comer o lo que han de vestir, dice, porque la vida del hombre, dice, no consiste en los bienes que posee. No. El apóstol Pablo dice aquí, no estén afanados. No estén afanosos, dice. Más bien dice que su petición sea conocida delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. No estén preocupados, no estén afanados por lo que viene. Hermano, hay que orar por esta situación que está pasando en el mundo. Pero que eso no nos quite el sueño. Debemos de siempre confiar en Dios. Hace unos días hablábamos con mi esposa y hablábamos de... mirábamos este desfile de estos países, ¿verdad? Que desfilan sus armas nucleares que tienen. Y unos misiles grandes, pero tan grandes que lo cargan como en unos de esos trailers que con muchas llantas de tan pesado que son. Megatons y todas las cosas que contienen. Y yo le decía a mi esposa, ellos hacen eso para decirle al otro país, yo también tengo. Y yo también estoy preparado. Pero usted sabe que no nos debemos de preocupar por eso. Cuando empezó esta guerra con Ucrania y el pueblo, la gente estaba alterada y andaba hablando, porque hoy en día muchos países tienen armas nucleares. Entonces yo le decía a algunas personas, ¿y por qué se preocupan? Si se llega a dar una tercera guerra mundial, ¿ok? Si se llega a dar una tercera guerra mundial, nos vamos a morir todos. Todos.
quizás si no se muere en ese momento, usted sabe la radiación, todo lo que va a producir esas bombas. Nos vamos a morir todos. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? De verdad, ¿qué podemos hacer usted y yo con nuestra preocupación? ¿Acaso vamos a cambiar la mente de aquellas personas que están dirigiendo los grandes imperios? No, no lo vamos a cambiar. No. La Biblia dice que nos manda que oremos por nuestros gobernantes. Sí, es todo lo que podemos hacer. Pero dejemos en manos de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso es bueno dar gracias a Dios en todo tiempo, hermano. Con acción de gracias. Y el último dice: y la paz de Dios. Escuche, la paz de Dios. Dice Juan 14:27. Dice Jesús: la paz os dejo, dice. Mi paz os doy. Dice: yo no os la doy como el mundo la da, dice Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y el apóstol Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa quiere decir que está por encima de todo entendimiento. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué la enfatización de en Cristo Jesús? Porque usted y yo estamos en Cristo Jesús. Así como Dios estaba en Cristo Jesús, reconciliando al mundo consigo mismo, así usted y hoy en día estamos en Cristo Jesús. Por eso es que usted y yo debemos de vivir en santidad. Porque el apóstol Pablo dice: vosotros todos sois miembros de Cristo, dice. Entonces dice: quitaráis pues los miembros de Cristo, dice, y lo vas a hacer parte con una ramera, dice. No. ¿Por qué? Porque somos de Cristo Jesús. Vivimos en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde vuestro ser, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mandamiento es, hermanos, no estemos afanosos. El mandamiento es, estemos de un mismo sentir. El mandamiento es que tengamos paz. El mandamiento es que vivamos en santidad porque el Señor viene. Amén. Esa es la enseñanza del día de hoy. Nos vamos a casa, llevemos eso en nuestra mente. Sepamos que somos un solo cuerpo en el Señor. Y sepamos que en el Señor todos somos iguales. Nos respetemos, nos amemos, confraternicemos, tengamos comunión, cantemos juntos a Dios. Pero sobre todas las cosas, nos amemos como el Señor ha mandado. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios. Hay unos hermanos que han pedido oración también. El Señor conoce las peticiones y invitamos a que oremos siempre por esas peticiones. Oremos también por nuestros hermanos allá en Chiapas que están pasando una situación muy delicada con este crimen que está sucediendo. Y también oremos por las necesidades locales. Acordémonos de orar por James, este niño que todavía está en coma. Acordémonos de orar por Sammy. Acordémonos de orar unos por otros sobre todas las cosas, por nuestros familiares, por nuestros gobernantes. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Carlos que nos diga esta oración, por favor, en esta mañana. Padre, te damos gracias por la enseñanza de hoy, tu palabra leída, Señor.